por ahí de cómo explicarse esas situaciones, ¿no? Esas condiciones, más que nada Sí, en niños, embarazadas, eh, gente muerta, la verdad que un desastre. sí. Sí, es un video Bueno, en duro. base a esto, sí, durísimo. En base, bueno, al video y a las preguntas, ahí pude armar algo un poco breve, pero da como para extenderlo más, ¿no es cierto? Sí, pero está bien, por lo que pude ver está muy bien respondido, o sea, está sintetizado, pero en realidad responde a lo que yo quería, ¿no es cierto? Que ustedes observaran y se focalizaran en todo ese entorno, de acuerdo a lo que fue ese diagrama, ¿sí? Que yo les pasé en la otra unidad respecto a lo que son las condiciones y medio ambiente de trabajo, ¿sí? A Maxi no, ahí está, Maxi Vera, vos también lo respondiste por la plataforma, ¿sí? Contame un poquito, Maxi, del video, del trabajo, ¿sí? Eh, ¿Qué es lo que viste? ¿Qué es lo que observaste? ¿Me escucha ahí, profe? Sí, Maxi, te Sí. escucho bien. Y no, nada, yo hice más que todo hincapié ahí en el tema de, por lo que yo vi, ¿no? Que las mujeres sufrían muchos abusos, el ambiente de trabajo, no sé, como que no, no sé, me pareció muy fuerte, así, muy, como que las trataban mal y todo eso. Por eso hice mucho hincapié en eso. Está Obviamente había bien. trabajo infantil. Bueno, no sé si era el dueño de la empresa o el supervisor o el encargado, no sé qué, pero los trataba re mal y todo eso. Sí, 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 vuelvo a repetir. Duro, decime, Alicia. las condiciones en las que trabajaban, o sea, no tenían la mínima protección, alguien que los guíe, por lo visto así nomás, como les salga, con lo que tengan, había niños de por medio, mucha basura, mucha mugre había, por lo que vi, Muy malas eh, condiciones. maltrato también, psicoviolencia de trabajo, todo eso. De En todo un realidad poco. también había mucha explotación laboral, sobre todo en los niños y las mujeres, que eran los que les pagaban mucho menos que a los hombres, Ujú, más allá de, y bueno, y todos los accidentes de trabajo que se producían, sobre todo en los niños, que ahí se sí, ve la muerte de un niño. ujú, Y lo peor de todo, que todo esto estaba pasando cuando comenzaba la segunda revolución industrial, o sea, cuando era el furor, digamos, de todo este movimiento, pero la clase obrera era la que menos le sacaba beneficio. sí, Y entonces es como la otra cara de la moneda, porque las condiciones en las que ellos vivían, se mal alimentaban, trabajaban más de 10 horas sin sí. descanso, así que no, fue, ese fragmento fue horrible verlo y no quiero saber lo que será la película completa. Sí, es una película larga. El que la pueda ver, la recomiendo, muy buena, es muy dura la película, porque no solamente trata de todo el contexto, digamos, sociopolítico económico que se vivía en esos momentos en ese país, sino también, o sea, la aparición de nuevos movimientos políticos, ¿no? Donde obviamente el cura Dean es uno de los principales actores de uno de los movimientos políticos. No quiero comentárselas mucho porque si no las voy a spoilear, y la verdad que la película vale la pena verla. Es durísima, pero vale la pena ¿Cómo se verla, llama, ¿sí? profe? Dean, ¿Cómo lo llaman? Dean, así, Dean. Ajá. Después, si la encuentro en internet, les paso por el grupo el link de donde la pueden buscar para ver, ¿sí? Porque, por ejemplo, en Netflix no está, así que no la busquen porque no está, es una película bastante vieja Bien. y no la van a encontrar. Profe, Pero después Lo la que yo busco. pude observar casi al final, cuando ya se corta, que cuando muere el niño es como que las mujeres se levantan
y se ponen en contra al supervisor, al patrón en ese momento, y salen con la criatura en los brazos. Yo no sé cómo actuaban antes, porque por lo que vi, las personas que morían iban y las tiraban. Sí, 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 por eso les digo, es una película dura, pero bueno, así como nosotros vimos la historia, o sea, cómo comienza todo esto de la seguridad e higiene, y vimos algunos fragmentos, ¿no es cierto?, de lo que es la historia en sí, donde el auge comienza a partir de lo que es la revolución industrial, donde después empiezan a gestarse leyes, Entonces debe sobre ser todo. como, entonces parte de esclavitud debe haber ahí, ¿o no, profe? Como que los empleados eran tipo más o menos. Y en realidad, o sea, si nosotros vamos a hablar de la historia, acuérdense que nosotros con la revolución industrial, con la aparición de las industrias y las máquinas, ¿sí? ¿Qué pasaba? Migraba mucha gente del campo, ¿no? Que a lo mejor las tareas rurales no le daban tanto dinero como podían llegar a obtener en una industria. Pero el trabajo siempre ha sido en esa época reconocido como esclavo, ¿sí? El que hacía todas esas tareas, y ustedes lo pueden ver en algún fragmento de la película, que los dueños de las distintas empresas estaban bien vestidos, ellos a la fábrica no van, ¿no es cierto? Para eso están los mandos medios. Entonces ellos como que no saben las cosas que se viven, las problemáticas que tienen o que tenían en esa época dentro de lo que era esa organización, ¿no? Que en realidad, si nosotros vemos, no es una organización, es una desorganización, ¿sí? No hay una estructura, no tenemos un organigrama, y si había algún organigrama era una cosa muy piramidal, ¿sí? Entonces está relacionado con ese trabajo esclavo. El trabajo me duele, ¿sí? El trabajo solamente es para la gente de escasos recursos, ¿sí? Cosa que hoy en día todos podemos acceder al trabajo y no tenemos que verlo como algo que a mí me duele, ¿sí? A pesar de que en algunos lugares, por eso hago la referencia de los talleres clandestinos en la Argentina, todavía en algunos lugares en la Argentina tenemos este tipo de talleres textiles, ¿sí? Donde las condiciones laborales son realmente deplorables, ¿no? Eso le iba a Inclusive decir, gente... profe. Yo me puse a ver videos, así a buscar, una locura, los talleres clandestinos en Buenos Aires. Fue noticia uno grande que se incendió en el 2015, que ahí le comenté yo en el trabajo, Sí, que murieron dos niños, o sea, dos hijos de un trabajador porque se incendió. Y bueno, y hay exactamente. fotos, videos, es una locura. Viven ahí adentro, todo eso. Exactamente. Tremendo. En esa época, o sea, fíjense que estamos siglo XXI, ¿sí? Contra, ¿no es cierto?, la época de la Revolución Industrial. Fíjense la cantidad de tiempo que ha pasado, y sin embargo nosotros en esa época se veía gente que dormía, ¿sí? Porque dentro de la película podemos ver algunas imágenes de los niños, por ejemplo, durmiendo dentro de la planta fabril, y hoy en día, pese a que hay leyes sobre el trabajo infantil, hay leyes sobre seguridad e higiene, hay leyes laborales, ¿sí? La precarización de esos talleres clandestinos es una cosa terrible, ¿no? Entonces vos tenés empleados, ¿sí?, que están esclavizados, ¿sí? Inclusive se ha llegado a decir que muchos de esos empleados son originarios de otros pueblos hermanos, de otros países, donde se les retiene el documento o el pasaporte, ¿sí? Y no se los deja volver a sus lugares de orígenes, ¿no? Entonces es una cosa muy, muy terrible. Ahora, ¿quién más? A ver, ¿quién más? Rocío Troncoso, a ver, tenemos ahí a Don Medina, Solana, también está presente, José Paz, Samir, Florencia, a ver, ¿quién más? Profe, y eso también está muy relacionado con lo También que algo es. que noté fue que Espera, Flor, tal espera que vez ellos buscaban de obra. espérame un cachito, Flor, que termine la Cari. Sí, decime, Cari. Sí, decía que también ese tipo, bueno, el trabajo, esta forma de explotación también está relacionado con lo que es
no sé si llamarlo, o sea, es la trata de personas, el encierro, la que les quitan la documentación, generalmente son de otros lados, y también están en condiciones de explotación e insalubres, como son todos estos talleres clandestinos, que Exactamente. los más conocidos son como los textiles, pero existen, sin ir más lejos, acá en las cosechas, hay gente que duerme en galpones, en el piso, familias enteras, sin tener a disposición agua potable, un baño, eh, también, y están así en esas condiciones de trabajo, que me parece que hace poco, recién es como que se empieza a regularizar más ese tema, pero yo recuerdo un tiempo atrás, no hace muchos años, eh, era increíble ir a ver los niños trabajando a la madrugada, a las 4 de la mañana, ya todos sentaditos en la calle, porque eran familias enteras que se iban a las parcelas y en Exactamente. esas Y también condiciones, ¿no? Exactamente. O sea que está muy bien digamos, la comparación que vos haces con esa trata de personas, ¿no? Distinto a la trata que nosotros conocemos habitualmente, que es por una explotación sexual, ¿no? En este caso es una trata de personas con una explotación laboral, ¿sí? Cuando vos Profe, haces la... Sí, Gaby. si no mal recuerdo, el último accidente que hubo acá en La Rioja, que falleció, creo que fue el accidente de la ambulancia con el auto este que llevaba personas bolivianas, que se iban, el último, que fue el año pasado, que fallecieron todos, el creo que traslado de la gente. 11 personas, Sí, entre sí, sí, niños, sí. con eso iban a trabajar en una finca, y los niños Sí. también, en la cosecha creo que era. Sí, así dicen. Florencia, te cedo la palabra, vos que recién también querías hablar, te escuchamos. No, era también parecido a lo que iba a decir Karina, va lo que dijo. También me parece, yo entiendo como que hay una escena ahí que hablan de poner 4 mujeres por máquina, por cada máquina creo que dice, y eso también para mí, bueno, el hecho de que buscan mujeres y niños obviamente es por la mano de obra más barata y porque es más fácil para ellos explotar siempre a las mujeres y a los niños. Eso también me parece importante destacar porque pasa hasta el día de hoy, como estamos todos hablando, siempre, la mayoría de los talleres clandestinos siempre son mujeres y niños. Nunca es raro que sean. Claro, porque es como que el hombre tiene otro tipo de, digamos, actitud ante esas cosas, no se va a dejar avasallar tan fácilmente. Y nosotros podemos ver en la película, en ese fragmento, la situación económica, ¿no? La necesidad de trabajar, en este caso, por monedas, ¿sí? Porque obviamente todo lo que era la retribución salarial era bajísima, sobre todo en las mujeres, ¿sí? Y en los niños. Entonces es una necesidad que prevalece ante las condiciones que se estaban viviendo y ante los tratos, ¿sí? Bien, ¿quién más? A ver, que se Por lo que están vi sumando. también ahí en una parte, es que eran como descartables, o sea, si vos no cumplías con lo que la patronal decía, te corrían, y como había mucha pobreza, por eso dejaban que los exploten, digamos, porque ahí veo como corren a una niñita que no quería seguir trabajando, y a otro niñito que la quiso ayudar, es como que le cobraban por quererla ayudar, cosas así, entonces como que todos se quedaban en el molde. Exactamente, exactamente. Si vos salías a la defensa de algún compañero por alguna injusticia, terminabas pagando los platos rotos vos también, ¿sí? Y ante esa necesidad imperiosa de trabajar para comer, ¿sí? Porque ahí no estamos hablando, no estamos viendo que trabajan para darse algún gustito, decir me voy a la tienda a comprar un vestido, ¿no? Sino era para comer, para mantener a una familia. Entonces, ante esa necesidad,
¿sí? Se soporta todo este tipo de bajezas humanas, ¿no? Porque ya pasa a ser una bajeza humana, más allá que sea una mujer, que sea un niño, ¿sí? A un hombre también, o sea, cualquier ser humano que soporte este tipo de condiciones dentro de un trabajo, ¿sí? Ya pasa a ser una degradación, una bajeza. ¿Quién más? A ver, de los que se empiezan a sumar. Hola, buenas tardes. Hola Javi, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Lo que recién estoy escuchando a los chicos, recién me conecto. Lo que había visto que, no sé si ya lo pronunciaron, es que obviamente ellos fueron fascinados por la nueva manera y forma de implementar nuevos métodos y energías para el tratamiento de la materia prima, que por ahí muchas familias ya se dedicaban a los trabajos de agro para supervivencia, también al desarrollo de artesanía, todo manual, y con esta fascinación de la industrialización, ellos creo que cayeron también en una ideal donde no los tenían como participantes integrales, sino, como dijeron los chicos, hay una pieza más de la máquina de la industria, que se reparaba, se rompía y se tiraba. Exactamente. Más vale que no se rompa, porque si la vamos a considerar como una pieza más de la máquina, ¿sí? No como parte del sistema, sino como una pieza más, si se rompía, si se averiaba, se descartaba, ¿sí? Como alguien mencionó de los compañeros, era un descarte humano, ¿sí? Sí. Entonces, si estás enfermo, si tuviste un accidente, una amputación o lo que fuera, chao, ya no me servís, te vas, que venga otro. Y era mucha la demanda laboral. ¿Por qué? Por la necesidad, ¿sí? Incluso, buenas tardes, incluso la muerte del niño sale, digamos, cuando baja el supervisor o algo que la detiene casualmente a la mujer que va con el nene en los brazos, como diciendo quédate en el molde, y digamos, y ahí no, sería como que salen, los tiran y ya está, seguir con tu trabajo. Era muy Exactamente. descartable. Aparte Exactamente. de las condiciones muy deplorables que se habla, y ni hablar, digamos, de la época en que se estaba remontando a eso. Pasaron, digamos, de ser esclavos a recién integrar a la mujer como trabajadora laboral. Exactamente. Bien, hemos hablado de todo lo que es contexto, ¿sí? Y hemos mencionado la situación precaria de trabajo. Dentro de esa empresa, vamos a la higiene y seguridad. ¿Qué es lo que podemos observar? La falta de medidas de seguridad en las maquinarias, la capacitación del personal para el desarrollo de la tarea, los mandos medios que eran arbitrarios y tomaban decisiones propias y no eran orientadas pura y exclusivamente al desarrollo de la producción. Bien. Eso perjudica directamente a los comportamientos en el trabajo, digamos. Fuera de todo lo que hablamos recién, no solo las máquinas, que faltaba protección y de formas operativas, inclusive entre ellos, por ejemplo, hay un grupo de mujeres que tenían que hacer una tarea y le dice capacitarlas, bueno, no le dijo capacitarlas, le dice explicarles cómo se usa y vayan y la hacen las 4. O sea, explícale vos y fíjate cómo lo pueden hacer, y si lo pueden resolver, lo resuelven ustedes. No había un liderazgo, un acompañamiento, o por lo menos cumplir el rol del responsable de ese sector. Exactamente, exactamente. ¿Qué otra cosa más observamos? Aparte de esa falta de protección, de esa falta de liderazgo, de esa falta de capacitación, si va de boca en boca, donde no sabemos si esa empleada, cuánto es el tiempo que lleva trabajando en esa máquina, y si realmente tiene adquirido el conocimiento necesario, ¿sí?, para poder comunicarle a otro compañero, ¿sí?, la tarea que tiene que realizar. O sea, posiblemente lo sabía, mira, esto se hace así, 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 pero las condiciones de seguridad o los riesgos existentes no estaban evaluados. Fíjense que hay un fragmento donde se observa el miedo, ¿no es cierto?, de algunas personas si tenían que sacar, lo que es una chica,
cuando tenía que hacer un cambio, ¿no es cierto?, en la máquina, ¿sí? El nene Entonces, que viene aplastado porque se tenía que ingresar al mecanismo del tejido y ahí no coordinó en tiempos porque es un niño, o sea, no. Ese que pasa que es un niño, o sea, ahí donde veo que más allá de que uno como adulto también puede llegar a generar eso, pero lo potenciaba toda esa situación, que tenga que entrar a la máquina. Claro, porque el niño en ese momento se distrae, porque en la secuencia cuando él hace ese trabajo, él lo venía haciendo bien, o sea, se metía debajo de la máquina cuando la máquina se iba, pero parece que en ese momento el nene se distrae y ahí es cuando la máquina lo aplasta. Igual se distrae la chica que va llevando la máquina. Exactamente. Es toda una cadena. Exactamente. ¿Qué otra cosa más observamos, aparte de esas medidas, esa falta de medidas de seguridad en cuanto a protección de máquinas? ¿Qué otra cosa más ustedes pueden ver en ese fragmento de la película? Que se enfermó hoy una nena que estaba muerta, pero nadie, o sea, no saben por qué. Es la que estaba enferma al principio, la que él empieza a molestar para sacarla, o sea, dice que recoja eso o se va. Y es la que al día siguiente aparece muerta. Exactamente. Y es por lo que no había ventilación, como es una fábrica de hilos de algodón, al no haber ventilación, eso le hizo mal a los pulmones. La insalubridad que se vivía en la época, digamos. Los horarios excesivos de trabajo. Bien, ahí tenemos tres factores. Sí. Ahí tenemos tres factores. Está bien lo que dice Guada, tenemos una ventilación muy deficiente donde hay un material particulado. Estamos trabajando con algodón, ¿sí? Tenemos lo que dice Karina, que estamos trabajando con horarios excesivos, ¿sí? Y tenemos lo que dice Marcelo, ¿sí?, de la insalubridad de la tarea. Que si esa menor se ha enfermado, ¿sí?, puede ser que haya sido parte, ¿sí?, porque siempre va a depender de la sensibilidad de la persona hacia los agentes contaminantes. A unos le hacen mal de entrada, a otros les hacen mal con el tiempo, ¿sí?, y a otros directamente no experimentan ningún tipo de efecto sobre ese contaminante. Pero aparte de eso, ¿sí?, ¿qué teníamos nosotros? ¿Por qué puede haber afectado tanto a esa niña, ¿sí?, que la vemos que estaba enferma, que la vemos que tose, que la vemos muy, pero muy debilitada? ¿Qué otra cosa observamos nosotros a la vuelta, dentro de lo que es el contexto externo, ¿sí?, en ese contexto social que se vivía en el momento? ¿Qué es lo que se ve? Porque recuerden que para la CIMAD, y yo dentro de lo que son los factores contribuyentes, sumado a un factor psicosocial que puede ocasionarme una distracción, nosotros vemos al individuo, al hombre. ¿Qué vemos del hombre? Lo que pasa dentro de la empresa y lo que pasa afuera, ¿sí? Y lo que pasa afuera, su relación con la familia. ¿Qué más veíamos nosotros en el cuadro de CIMAD? ¿Cómo es ese hombre insertado en la sociedad? ¿En qué condiciones vive? ¿Qué pudimos ver nosotros en el fragmento de la película? Y las condiciones muy de pobreza extrema, digamos, que había en esa época. Exacto. También sumado a la corrupción, por decirlo de alguna forma, por parte del gobierno y de los empresarios en pagar lo menos que se podía a los empleados y tenerlos mayor tiempo en los lugares de trabajo. Sobre todo la explotación de la mujer y de la explotación de los menores, que son la parte más débil, digamos, para la época eran la parte más débil y más sometida de una sociedad. Una sociedad con tanta necesidad los llevaba a estar, digamos, tanto tiempo en el trabajo y pasar horas, digamos, trabajando. Y otra cosa que yo he visto también es el tema de la falta de la normativa, que en esa época no teníamos una normativa, no tenía la gente en esa época una normativa. Sí, como Marcelo dice, como y un poco como hablábamos el otro día. De que no tienen tiempo para sus hijos, por estar todo el tiempo ahí.
como que viven, digamos, trabajan, Bien. viven para trabajar. ¿Y las condiciones higiénicas La juegan un condición papel de importante? desidia, de Ese autoabandono, Sí, La higiene. sí, de autoabandono, afecta a lo que es la percepción como persona, ¿no? Porque al estar en un trabajo no digno, en esas condiciones, también baja lo que es todo su sistema, tanto defensivo como psíquico, psicológico. emocional. Me abandono, me autoabandono, Ujú. lo percibo así. La falta de higiene. Exactamente. Falta de limpieza total. Exactamente. Entonces eso lleva a que sea todo como que, no sé, vivir en un basurero, trabajar así, te da la impresión porque es todo sucio, todo mugre, todo te podés contagiar de cualquier cosa. Exactamente. Y eso Ese hace, ¿sí? acostumbramiento también a Eso pudo veces. haber hecho que esta niña, perdón, ¿quién estaba hablando? Perdón. Alan, no digo que ese Alan, sí, acostumbramiento, el trabajar ya acostumbrado a todo esto, es como decir, bueno, ya Una costumbre. mentalmente uno baja la guardia y se deja estar con todo. Es como... Exactamente. Pero también, si vamos al contexto histórico, ¿sí? No había agua potable, ¿sí? Claro, claro. El agua se sacaba de los pozos, ¿sí? O de algún río cercano, Las donde mismas vos, industrias no trataban su exactamente, propio... donde hay que ver Un dónde se desconocimiento total de tiraban, muchas cosas. claro, donde hay que ver dónde se tiraban los residuos industriales, los desechos, ¿sí? Contaminantes, que si eso iban al río de donde se sacaba el agua, o ha podido percolar en alguna napa. Entonces al sacar agua de un pozo, esa agua obviamente no es agua potable, no es agua que está tratada, ¿sí? Una época donde el cólera era a pedir de boca, ¿sí? Entonces, cuando vos empezás con problemas sanitarios, ¿sí? Donde vos no tenés un agua apta para consumo humano, donde vos estás trabajando más horas de las debidas, ¿sí? Con poco sueño, pocas horas de sueño, bajo esa presión psicológica, ¿no? Al terror, porque te das cuenta como ser humano, ¿sí? Percibís dónde puede estar el riesgo, pero no podés hacer nada. Entonces trabajás con ese terror psicológico, más el acoso laboral, ¿sí? Y seguramente también había acoso sexual, ¿sí? Por parte de supervisores, ¿no es cierto?, o de algún que otro compañero hacia las mujeres y alguna niña, algún niño, ¿sí? Para lo cual también recomiendo que vean la película, no quiero spoilearla, vuelvo a repetir. Entonces todas esas cosas hacen, ¿sí? Que las defensas comiencen a bajar, que se adquieran otro tipo de enfermedades, ¿no es cierto? Y que nuestro sistema inmunológico esté mucho más abierto para receptar cualquier otro tipo de enfermedades que pueden llegar a ser ocasionadas, ¿sí? Por riesgos laborales. Como en este caso, si esta niña ya venía enferma por alguna situación, ¿no es cierto?, del exterior, exógena, esa enfermedad se agrava a lo mejor por lo que ella respiraba dentro de esa fábrica, ¿sí? Al no tener una ventilación adecuada, ¿sí? Profe, también una parte de la película sale cuando tiran el cadáver de la nena y que la gente de afuera se enoja y dice que por qué tienen que tirar los cadáveres en la calle, así como que se ve que moría alguien y lo tiraba. Entonces todo eso lleva al ambiente, ya sea tanto adentro como afuera de la fábrica. Exactamente. Y uno se de todas esas cosas que produce, digamos, un cadáver en la calle, que fuera en un perro. descomposición. Sí, es así tal cual como ustedes han podido ver en ese fragmento. ¿Qué otra cosa más observan dentro de ese ambiente laboral? Hablamos de la falta de ventilación, hablamos de la falta de protección de máquinas. ¿Qué otra cosa más podemos observar? Falta de ropa, la ropa adecuada. Si bien antes no estaba tan pautado esto de los elementos de protección, pero al mínimo una ropa adecuada como para trabajar. Bien. ¿Qué otro agente de riesgo observamos? Calor, vapores. Y considerando que no había electricidad, todo era a carbón, el dióxido de carbono.
El dióxido de carbono, ¿sí? O sea, gases de efecto invernadero emitidos, ¿sí? Por las máquinas a vapor, por supuesto, donde no solamente vamos a tener una contaminación del aire por material particulado, sino por gases, ¿sí? Monóxido, dióxido, ¿sí? Dióxido de azufre. ¿Qué otro agente de riesgo observamos? La falta de protecciones de las máquinas. No sé si esas máquinas tenían un botón de corte. Como no, en esa época no. No se fabricaban, no, las medidas de seguridad no las tenían. Pero bueno, no está mal decir, o sea que obviamente falta la protección de las máquinas, ¿no? Que en esa época las máquinas no tenían ningún tipo de protección. En esa época todo así. Así nomás, exactamente. Sí. Mientras la máquina funcionara y yo pudiese ese sería otro riesgo, ¿no? De laburar así con la máquina que... Claro, son las regulaciones. En esa época se acostumbraban. ¿Cómo, Alan? Las regulaciones, todo lo que no estaba pactado para esa época, ¿no? Las leyes laborales y todo no estaba muy... Era todo muy al comienzo. Exactamente. ¿Qué más tenemos? ¿Qué más? A ver. La falta de orden en limpieza y de tratamiento de los desperdicios, residuos generados por la industria ahí en textil. Sí. ¿Y qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Lo esencial es invisible a los ojos. Recuerden el video. Del trabajo. Organización del trabajo, sí, pero como agentes de riesgo. Dijimos la ventilación. ¿Qué otro agente de riesgo nosotros tenemos? La iluminación. Iluminación, muy bien. ¿Qué más? Ruido. Exacto. Exactamente. La vibración por las máquinas a vapor. También. Pero por ustedes... máquinas de gran porte. Exactamente. En el video se puede apreciar el ruido. ¿Sí? El ruido. Exactamente, el ruido al que estaban expuestos, esa ventilación que no existía o que era muy precaria, ¿sí? Con exposición a gases, vapores, ¿sí? Emisiones que no salían a la atmósfera, emisiones que seguramente se quedaban ahí dentro. ¿Sí? Okay. La deficiencia en la iluminación, seguramente vibraciones producidas por las máquinas a vapor, por los mismos telares. ¿Sí? ¿Estamos? Es que es tan caótico, creo que a mí me saturó cuando tantas cosas, todo tan mal que no sabía dónde. Sí, tantas cosas, pero... Y eso que usted, o sea, esto es de la industria textil, ¿no? Pero después de esa época hay mucha referencia, por ejemplo, con los mineros de carbón. Esas referencias son pinturas, ¿no? Están plasmadas en el arte. Y en algunos libros, obviamente en algunos tratados que se han escrito, pero en esa época también muchos artistas pudieron plasmar en sus obras cómo se transportaba, ¿no es cierto?, el carbón hacia los grandes barcos, ¿sí?, para ser llevado a otra zona, donde también nosotros vemos pasarelas, ¿no?, donde tenían que ir con carretillas, o sea, imagínense con cantidades, toneladas, ¿no?, y eso se hacía de manera manual, por plataformas que no tenían ningún tipo de rodapié ni de barandilla, entonces si te caías, puedes decir, bueno, sí, me caigo al agua, pero hay que contemplar también la altura que tenían esas barandillas para poder pasar del muelle, ¿no es cierto?, a los barcos, o sea, digamos como que no solamente en la actividad textil se veía, sino también se pudo apreciar a través del arte la situación que también vivían los mineros de carbón y los portuarios, ¿no? Los que trabajaban en el puerto, en la parte, ¿no es cierto?, de todo lo que es el traslado del material para después poder llevarlo a otros lugares, ¿no? Bueno, ahora... En la clase pasada nosotros habíamos visto todo lo que era la confección, ¿sí?, de los procedimientos de trabajo seguros, ¿sí?, y obviamente los análisis de trabajo seguro. ¿Qué es lo que harían ustedes primero? ¿Un procedimiento o un análisis de esta situación? Un análisis y después procedimiento.
Exactamente. ¿Qué tipo de análisis harían? Ustedes ingresan, ¿sí? Hagan de cuenta que ingresan hoy. Trasladen eso que vieron a un taller clandestino. Sí. Bien. Suspensión. ¿Qué analizamos? Suspensión de las tareas, ¿no? Bien. ¿Qué más? La selección de personal, y analizaría los puestos de trabajo, Investigación evaluando personal también. todos los agentes que puedan darse tanto en el ambiente, la persona y la máquina. Ujú. Yo Bien. tuviera el análisis del puesto. Exactamente. Primero vamos a partir de lo macro, ¿sí? Ajá. Vamos a revisar todo lo que es lo macro. Que cuando nosotros ingresamos, ustedes cuando vieron el video, ¿qué dijeron? ¡Wow! Es como dice Javi, es tanta información, tantas cosas desastrosas que ustedes, como técnicos en higiene y seguridad, futuros licenciados, ya de solo verlo, ya da escozor, ¿sí? Ustedes ya saben. Entonces, partimos de lo macro, lo que vemos, lo que observamos. Iluminación, ruido, posibles vibraciones, ¿sí? Ventilación. Ventilación, exactamente. Calor. Orden, Calor, limpieza. orden y limpieza, ¿sí? Vamos a lo general, donde vamos a poner los riesgos generales, ¿sí? Y vamos a poner, obviamente, sus medidas preventivas. Después de ahí, ¿qué es lo que nosotros deberíamos abordar? Una vez que hacemos el macro, ¿sí? ¿Qué es lo que deberíamos abordar? ¿Cómo es la línea? Tareas. Capacitación Bien. al personal, profe. Tareas. Producción. Tareas. Yo elaboré el macro, ¿sí? Tengo mi pantallazo de lo macro, mi mapa, ¿sí? Yo hice mi mapeo, ¿sí? Sí. Puedo hacerlo mediante matrices de riesgo o puedo hacerlo mediante un mapeo geográfico, donde yo le digo, bueno, a ver, ¿dónde estoy ubicada dentro de esta organización? ¿Sí? Entonces, yo ya tengo ese mapeo. Después voy a ir a la tarea, ¿sí? Claro. Al puesto de trabajo primeramente, ¿sí? Y a las tareas que se desarrollan en ese puesto. Perfecto. ¿Estamos? O sea que de lo general vamos a ir a lo particular. Ya tengo lo grande, como para saber dónde estoy ubicada, ahora voy a ir a lo particular. Y voy a empezar puestos con sus tareas, sus subtareas, ¿sí? Sectores, ¿sí? Para poder analizarlo. Una vez que hice eso, ¿qué hago? Selecciona el procedo a personal. hacer? A mí selecciona el personal para cada tarea. Voy Para a fijarme en las... para después capacitar a ese personal en cada tarea que tiene que realizar. Ujú. Perfecto. ¿Qué otra cosa puedo hacer una vez que yo tengo mi análisis de trabajo? ¿Sí? Definir El los riesgos ATES. potenciales. ¿Cómo? Definir los riesgos potenciales. Exactamente. De tratamiento. Exactamente. Acuérdense que yo tengo que jerarquizar también, ¿no? O sea, yo ya definí el puesto, las tareas, sus riesgos asociados y cuáles serían las eventuales medidas de protección, ¿sí? O medidas preventivas en este caso, ¿sí? Pero yo después a eso necesito darle un orden de jerarquía, que ahí es donde voy a usar una matriz de riesgo, por ejemplo, con el método de FINE o con la NTP 330, ¿sí? Donde le pongo el número, le asigno ese número y obviamente va a ser un color, tratando primero los riesgos que son muchos más altos, los muy graves, ¿sí? Hacia los riesgos que son más bajos, porque el riesgo bajo tampoco lo tengo que dejar de lado, ¿sí? Por más que esté controlado porque me dio bajo, lo mismo necesito periódicamente efectuar controles para que no se me vaya a un riesgo medio, ¿sí? O sea, no se me desbande ese riesgo que yo supuestamente lo tenía controlado, ¿sí? Una vez que yo ya tengo mi ATS, mi matriz de riesgo, ¿qué hago? Evalúo las medidas preventivas para el tratamiento de los riesgos y veo si son cuantificables o necesito otro método para evaluar, para el tratamiento. Para intervenir. Para ¿Cómo, intervenir. Carmencita?
Y después que nosotros identificamos, evaluamos y ya los tenemos cuantificados, ya podemos plantear las medidas preventivas correctivas y podemos intervenir. Bien. ¿Y dónde lo dejamos plasmado? Tiene un documento como un plan de seguridad con procedimientos instructivos. Exactamente, exactamente. Y después que yo ya hice mi procedimiento, ¿sí? Mi plan de seguridad, ¿qué hago? Trato de mitigar los riesgos a través de propuestas o eliminarlos de ser posible, y capacitar al personal según resuelva cuáles son las condiciones más apropiadas de trabajo. Exactamente. La capacitación, sí. Y después de eso, por supuesto, tiene que venir la parte de seguimiento y control. Exactamente, exactamente. El seguimiento y el control. Ahora, de ese ATS, de ese análisis de trabajo, de mi matriz de riesgo, ¿sí? De mi procedimiento elaborado, ¿qué surge? Medidas políticas. Sí, puede ser. Plantear la situación. Normas, de trabajo, de la organización normas del seguras trabajo. de procedimiento. Bien. Las leyes. ¿Cómo, Ali? No te escuché. Plantear la situación al representante de esa empresa y para que pueda tomar las medidas necesarias para empezar a minimizar o eliminar los riesgos. Exactamente. Y de ahí también va a surgir mi plan de capacitación, porque surgen las necesidades que tiene la empresa, ¿sí? Yo con un análisis de trabajo y después su eventual procedimiento, surgen las necesidades, ¿sí? De lo macro, ¿sí? Y de lo micro, o sea, de lo general y de lo particular. Surgen esas necesidades. ¿Cuáles son las necesidades? Si lo traslado a una matriz FODA o DAFO, ¿sí? Como le quieran llamar, voy a tener cuáles son mis oportunidades, ¿sí? Para mejorar, cuáles van a ser mis deficiencias, ¿sí? ¿Qué más voy a tener? Mis fortalezas, ¿sí? ¿Qué más voy a tener? Permite evaluar los recursos disponibles para tanto humanos como recursos materiales para llevar a cabo los procesos de trabajo con las medidas preventivas incorporadas, digamos, elementos de protección personal, se evalúa todo eso. Y también permite, puedo sacar cuáles son mis amenazas, ¿sí? Claro. Saco mis deficiencias, pero saco mis amenazas. Entonces, esas amenazas, que son amenazas, ¿sí? No se ha plasmado, no se ha concretado, son amenazas, me permite a mí poder hacer una prevención, ¿sí? ¿Se entiende? Sí. Entonces, partiendo de esa observación y de mi ATS posterior, PST, ¿sí? Yo lo que voy a hacer es poder ver cuáles son las necesidades. Por eso que siempre se enseña, nosotros lo hemos visto más que todo en la tecnicatura, en higiene y seguridad, todo lo que es administración, ¿sí? De empresa, donde vemos esa matriz FODA, ¿sí? Que la usamos no solamente para higiene y seguridad. El FODA lo podés usar para cualquier tipo de actividad que tenga una organización, pero para higiene y seguridad es excelente, ¿sí? Me va a permitir también todo eso, poder elaborar, por ejemplo, lecciones de un punto, las famosas LUP, que vos me decís, pero la LUP se usa para calidad, no importa. Yo también puedo usar esa herramienta del sistema de gestión de calidad e implementarlo en lo que es una herramienta del sistema de gestión, ¿sí? De la seguridad y salud ocupacional. Y a mí una lección de un punto, ¿sí? Detallada en una hoja, ¿sí? Me ayuda no solamente a que la gente sepa lo que tiene que hacer, sino me ayuda como parte de mis capacitaciones. ¿Se entiende? Porque esa lección de un punto tiene que estar firmada también por la gente que colaboró a su elaboración. No la hace el de higiene y seguridad conjuntamente con el de producción, la hace el de higiene y seguridad, ¿sí? Con el trabajador o los trabajadores que estén en esa máquina en común acuerdo. Porque recuerden que nosotros para la elaboración
de lo que son los ATS y los PST, necesitamos sí o sí tener esa relación, esa reciprocidad, ¿sí?, con el que trabaja puntualmente en ese puesto, en esa máquina o el que realiza la actividad. Nosotros conocemos la teoría, la práctica de cómo se hace la actividad y el que sabe dónde están los riesgos es el usuario. ¿Quién es el usuario? El trabajador, ¿sí? Entonces yo me alimento a través de esa personita que está laburando 8 horas, 12 horas, ¿sí?, si está obviamente con jornada de horas extras, ¿no?, que es el que me va a nutrir a mí, ¿sí?, desde lo que es lo operativo. Y entre el equipo de trabajo, ¿sí?, podemos armar esa lección de un punto, esa loop. ¿Dónde la vamos a colocar? En una máquina, ¿sí?, en algún lugar donde ellos pasen y lo vean, que va a estar firmada por el representante, ¿sí?, de higiene y seguridad, por el jefe del área donde se elaboró la loop y por los trabajadores involucrados. Y de esa forma, involucrando a la gente, la concientizo. ¿Por qué? Porque ellos son partícipes de lo que estoy elaborando. Entonces adquieren esa percepción, donde yo también puedo ver cuál es la percepción que tienen ante el riesgo. Aquel que me colabora, aquel que dice, no, bueno, pero eso, no es tan así. Si vos en un grupo de 3, 4 personas tenés su gran mayoría que te dice, no, acá hay un punto que es riesgoso, necesitamos prestarle atención, y tenés uno que te dice, no, nada que ver. Ahí podemos ver cuál es la percepción del riesgo que tiene ese individuo en relación al resto de sus compañeros. Y ahí es donde vamos a trabajar. ¿En quién trabajamos? Primero en la máquina, profe. En la fuente. Trabajamos en ese individuo, en ese trabajador, ¿sí?, cuya percepción del riesgo es distinta a la del resto de los compañeros. Ah, bien. Perdón, pensé que me hablaban en lo de los riesgos. ¿Cómo ve él a su trabajo y que en una entrevista poder ¿Por qué dice que no es riesgoso cuando los demás dicen? aportar todo lo que le pasa, ¿no? Que todas esas cuestiones que lo llevan a él Ahí nos damos cuenta del compromiso del trabajador con su trabajo. Exactamente, exactamente. Pero ojo, ojo, porque ese compromiso que nosotros estamos detectando que es deficiente ante la manifestación de decir, no, acá no hay riesgo, estos están exagerando, ¿sí?, está dado en función de causas básicas, ¿no?, que son las que nosotros tenemos que escudriñar. ¿Por qué él tiene esa percepción distinta a sus compañeros? ¿Sí? Y no es que vamos a decir, no, porque los otros 3 son más susceptibles. No. ¿Sí? Vos tenés una mayoría y vos como profesional sabés que hay un riesgo, y tenés una mayoría que también sabe que hay un riesgo y te está diciendo trabajemos sobre este riesgo. Entonces cuando vos tenés 1 o 2 personas que son la minoría y que te dicen no es así, están exagerando, prestar atención a esa minoría. ¿Sí? ¿Por qué ustedes consideran? Ahora, no lo hago en el grupo, ¿sí? Eso lo hago por aparte. Yo ya sé lo que opina la mayoría. Ahora necesito saber por qué esa gente tiene esa percepción totalmente distinta, ¿sí?, a la percepción que tienen sus compañeros, a la percepción que tengo yo, ¿sí?, como profesional de la seguridad y higiene, y a la percepción que tiene la organización, ¿sí? Entonces necesito trabajar con esos individuos para saber qué es lo que está pasando. Si hay un contexto interno de la organización que está afectando a esa negación, o si hay un contexto también externo, algún factor económico, político, social, familiar, ¿sí?, que también está contribuyendo a que esa percepción, ¿sí?, no sea la que en realidad todos estamos pretendiendo. ¿Para qué? Para lograr la confección de un procedimiento, la confección de un análisis de trabajo, ¿sí?, y con el tiempo lograr la cultura de la seguridad mediante una mejora continua. ¿Estamos? Sí, ¿Estamos esa hasta es la parte difícil que no se da en muchos casos, que es la participación de la formación de un comité. Parece como si se viera muy lejano, que fuera algo muy, muy ajeno a todo grupo de trabajo, pero creo que si no hay acuerdo entre todas las partes no funciona, digamos. Sí, no es fácil de llevar todo.
Pero nosotros somos artífices de que existe ese acuerdo, recuérdenlo, ¿sí? O sea, nosotros somos líderes de seguridad, para algo estamos estudiando. Entonces nosotros somos los líderes de seguridad, tenemos que hacer, ¿sí?, que la visión que nosotros tenemos, ¿cuál es la visión que nosotros, los que hacemos higiene y seguridad, manejamos? La visión no, de todos nosotros, no de cada uno. ¿Cuál es? Prevención. Prevención. ¿Sí? Riesgos, accidentes. Exactamente. Prevención de accidentes y enfermedades profesionales, ¿sí? Esa es la visión que nosotros tenemos. Esa visión la tenemos que compartir, ¿sí? Ahora, para poder compartirla y que el resto se sume a mi visión, donde se van a establecer metas, que la meta puede ser reducción de la siniestralidad, con objetivos. ¿Cuál va a ser el objetivos establecidos para llegar a esa meta? Capacitación al personal, tantas auditorías por mes, ¿sí? Lograr disminuir las condiciones inseguras, ¿sí? O lograr neutralizar esas condiciones inseguras. Vamos a tener esa serie de objetivos que persiguen llegar a una meta. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Ser buenos líderes, comunicar de manera eficiente, ¿sí? Y hacer que la organización persiga exactamente la misma visión que tenemos nosotros, porque si no, ¿para qué estoy trabajando ahí? Para hacer la figurita, ¿no? Entonces cuando viene el organismo de contralor, no, decirle a la Mariana que vaya y que atienda. No, 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 no. ¿Sí? La seguridad la construimos entre todos nos cuidamos. ¿Sí? Tenemos que saber ser los transmisores de esa visión. Exactamente. Entonces, ¿es difícil? Por supuesto que es difícil. ¿Es imposible? No, no es imposible. ¿Sí? No es imposible. Por más que no tengamos una ley establecida en la provincia que diga que las empresas deben tener su comité mixto de seguridad, no significa que nosotros, con el buen diálogo y demostrando, porque siempre hay que demostrar el por qué y el para qué, ¿sí?, logremos dentro de la organización hacer un pequeño comité, ¿sí?, instaurar ese pequeño comité y que trabajemos todos en conjunto, todos en equipo, ¿sí? Esa es la función nuestra. Sí, Solana. Si bien no hay una ley que lo exija, me pasó en la empresa en la que estoy, que la secretaría o incluso la ART, cuando hay algún accidente, te piden como punto a cumplir en las actas que formes un comité mixto en la empresa. Sí, sí. Sí, porque son los organismos de contralor, sí. ¿Quién quería hablar? ¿Alguien quería decir algo? No escuché. Sí, es difícil, pero no imposible, sí, es verdad. No, por supuesto. Nada es imposible. Y es cuestión de ir incorporando herramientas estratégicas que nos permitan mejorar la comunicación, las formas de hacer llegar la información que quiero hacer llegar, que sea todo participativo y que todos empiecen a notar que forman parte de la rueda. Exactamente. Que somos todos parte de ese todo, somos todos parte de ese equipo. Entonces, ¿es difícil? Sí. ¿Es imposible? No, no es imposible. Vuelvo a repetir, yo la seguridad e higiene no pretendo cambiarla en un año. Recién entro, escoba nueva, barre bien, como siempre decimos. Recién entro a esta organización y de acá a un año, mi objetivo es de acá a un año tal cosa. No, chicos. Imposible. No. Porque estamos remando en dulce de leche, porque recordemos que a pesar que la ley existe del año 72, reglamentada en el 79, y todo lo que viene sucesivamente y a posterior a la creación de nuestra ley, todavía, ¿sí?, seguimos teniendo ciertos inconvenientes en muchas organizaciones que se nos ve como un gasto, ¿sí?, y no como una inversión. ¿Qué tenemos que hacer? Romper con ese paradigma. ¿Quiénes son artífices de romper con el paradigma? Nosotros mismos. ¿Sí? Que no digan, ya viene el de higiene y seguridad. ¿Sí? O esto es dinero mal gastado. ¿Sí? Con el de higiene y seguridad. No. ¿Sí? Y ahí es donde entra, como dice Javi, la comunicación, las estrategias de esa comunicación, ¿sí? La claridad con la cual yo voy a comunicar, ¿sí? Los informes y por supuesto ser tenaz, ¿sí? No dejar ahí dormido, ser tenaz. Che, te mandé esto, ¿qué pasó? Che, te mandé tal cosa, ¿qué pasó? Y volver, ¿sí? De buena manera,
con buenos tratos, ¿sí? Generando el diálogo. Cuando haya una discusión, tiene que ser una discusión que a mí me genere algo productivo, ¿sí? Discusión, no puterío, ¿sí? Vamos a ser sinceros, ¿sí? Donde todos podamos intervenir, generando ideas que aporten, que sumen y no que me resten, ¿sí? Y con esto estamos haciendo repaso, ¿sí? Para el examen, o sea que no solamente estamos viendo lo de DIN, ¿sí? Que en realidad lo de DIN es para también seguir repasando parte de lo que es CIMAT, ¿sí? Bien, ¿qué más tenemos para acotar? Así ya vamos cerrando a las 1:30, ¿sí? Y ustedes van tranquilos, pueden estudiar, ¿sí? Y me suben el trabajo, súbanme lo que hayan escrito, ¿sí? En la plataforma, así yo ahí les puedo ya poner la corrección, ¿sí? ¿Vamos? Sí. Ok. Bien, así ya queda sentado, ¿no? Y no queda ahí en blanco, súbanlo, no hay problema, y yo lo voy a ir, les voy corrigiendo, no hay problema, ¿sí? Bueno, ¿qué más podemos agregar? No, con respecto al parcial, ¿eran las 3 unidades que mandó? 1, 2 y 3. No, el parcial es la unidad 1 y la unidad 2, ¿sí? Ah, bien. Es unidad 1 y unidad 2. ¿Dónde va a entrar? Historia de la seguridad, chicos, no les voy a tomar, ¿sí? O sea, no voy a ser tan... Ya está, o sea, era una introducción para que ustedes vean, ¿no es cierto?, desde cuándo se viene gestando. Bueno, qué No, bueno no, discúlpenme, Muy pero no les voy a aburrido. tomar, no, que dijo Heráclito, Poliáclito, y no, quédense tranquilos que historia de la seguridad no va. A mí lo que me interesa que ustedes sepan es todos los conceptos de lo que es prevención de riesgo, qué es riesgo, ¿sí? Y después, obviamente, cuál es la importancia que tiene la seguridad dentro de la organización. Por supuesto que voy a tomar curva de Bradley, ¿sí? Después podemos ver, qué sé yo, todos los conceptos básicos, ¿no? Riesgo, seguridad, peligro. ¿Qué otra cosa podemos ver? Legislación. Eso, yo soy amante de la legislación, así que va seguramente algo de legislación, que ya a la altura en que ustedes se encuentran, técnicos ya de varios tiempo, ¿sí? Casi licenciados, ya la legislación deberían manejarla así, ¿no? Por supuesto que dentro de legislación no les voy a decir, ¿qué dice el artículo 10 de la ley 19.587? Eso tampoco va, ¿sí? Así que... Ahí estamos en el horno. No lo sabe el ente contralor, menos. No. Qué sé yo, de legislación que puede llegar a ir, o sea, por ahí alguna preguntita, ¿no es cierto?, relacionada con lo que persigue la 24.551, ¿no es cierto?, la 19.587, o sea, cuáles son los objetivos, ¿no? Del decreto reglamentario seguramente va a ser mencionar alguna de las partes, ¿no es cierto?, alguno de esos capítulos que tiene ese decreto. De la 295 puede llegar a ser, no sé, algunos anexos, ¿sí? Que eso va a estar dentro de lo que es el multiple choice. O sea que es leerlo, pero no decir, bueno, el capítulo que habla de máquinas y herramientas, de qué artículo a qué artículo, eso no va, ¿sí? Todo lo que es comunicación, o sea, el concepto, los tipos de comunicación, las estrategias de comunicación, obviamente comunicación y liderazgo, con sus barreras en lo que es la comunicación, ¿sí? Y la CIMAT, ¿sí? Por eso que yo les di, más allá que nosotros vimos en la unidad 3, todo lo que son las auditorías de seguridad, ¿no es cierto?, sus etapas, los procedimientos de trabajo seguro, esta actividad que yo les hice hacer, no solamente es para que ustedes abran su mente en cuanto a decir, bueno, ¿cómo analizaría yo la situación para poder elaborar un procedimiento o poder hacer un análisis de riesgo, sino yo quise que ustedes entraran en conocimiento, ¿sí?, en lo que se ve y asociarlo a esas condiciones y medio ambiente del trabajo, ¿sí? O sea, tener sus distintos enfoques, ¿sí?, que por lo que veo todos coincidimos de alguna manera u otra con esos enfoques en cuanto a lo que hemos visto en este fragmento de la película DIN, ¿sí? Entonces, en realidad era para eso, ¿no? Para que ustedes se acuerden, porque CIMAT entra, ¿sí? Y de CIMAT seguramente voy a hacer preguntas, ¿no? Varias preguntas. Así que bueno, dudas, consultas que se hayan generado, que quieran decirme.
respecto al examen. Recuerden que el examen es el 30 de septiembre, ¿sí? Bien. Bien. El jueves de la semana que viene nosotros tenemos el examen final de higiene, ¿sí? Sí, de higiene. De los que están presentes, de los 23 que están presentes, ¿alguien va a rendir la semana que viene? Porque el examen es en horario de clases, a las 17 horas, ¿sí? Entonces nos vamos a conectar los que vamos a rendir, ¿sí? Ese día clases no vamos a tener, tenemos el examen final. ¿Alguno de los presentes rinde? Yo, profe. Troncoso. Ro y Juan y Maxi, bien. Karina Peralta. Perfecto. Karina, perfecto. Bien. Bueno, la modalidad es sencilla, ¿sí? Lo que ustedes tienen que hacer es defender ese trabajo final que hicieron, ese trabajo integrador de la materia, ¿sí? Donde yo posiblemente, con alguna cosa que me haya quedado por ahí haciendo ruido, pueda llegar a preguntarles, ¿no? O sea, en su defensa, ¿cómo lo van a hacer? Presentándose, ¿no es cierto? Bueno, nosotros hemos hecho tal trabajo en tal lugar, analizando estos riesgos. Estos riesgos los analizamos así, 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 ¿sí? Utilizamos para el análisis tal cosa, definimos qué es esto, nuestras medidas de prevención son las siguientes, ¿sí? Por ahí, si me queda algo haciendo ruido, yo puedo hacer una preguntita, decir, bueno, ¿por qué elegiste tal cosa? ¿Para qué elegiste tal cosa? ¿Sí? ¿Cómo harías tal otra? ¿Sí? Siempre basado en lo que hemos visto de las unidades de la materia en sí, pero, ¿cómo, Vane? No, profe, no mi marido habló sin querer, perdón. Está bien, Tenía está el bien. micrófono abierto. Está bien. Entonces, siempre basado en el trabajo, ¿sí? Que ustedes han realizado. ¿Estamos, chicos? Sí. Así que, bueno. Sí, profe. Ya sacada esa duda. Muy bien, profe. Perfecto. Yo ya voy a tener a mano los trabajos de ustedes, por cualquier cosa para ir mirándolos, ¿sí? Los trabajos con las devoluciones, ¿no? Las devoluciones con algunas correcciones que hice, ¿sí? Así que bueno, si no hay dudas, esperen que yo voy a... Sí, yo tengo una. Sí. El tema, digamos, vamos a exponer frente a todos los que estén conectados, o va a ir llamando de a grupos, o cómo va a hacer.